A partir del año 80.000 a.C., sabemos que se hunde una Atlántida, la primera Atlántida, 80.000 años antes de Jesucristo. Se hunde la primera Atlántica. Y entonces una parte de esa Atlántida sobrevive en forma de una gran isla que está en el Atlántico, a la cual le da el nombre. Fijaos bien que esto tiene su gracia, porque todo el mundo dice, bueno, pero es que si no hay un texto escrito, ¿cómo podemos saber esto? Bueno, se sabe de muchas maneras. Una manera es la arqueología. Por lo de Atapuerca no tenemos un hecho escrito, pero tenemos escrito en la tierra la existencia de la Atlántida, con sus toros y con sus héroes, está escrita en un libro, y es historia, no es prehistoria, ni es fantasía, ni es leyenda. Esto no es ningún mito. ¿Sabe que lo rechazaron? Cuando Platón publicó eso, dijeron que estaba viejo y chalado. Y es verdad, no llegó a terminar el libro. El Crisias. No llegó a terminarlo. Y termina de una forma maravillosa. Dice que Dios, Zeus, en lo alto del Olimpo, cuando vio que los atlantes habían perdido las virtudes, que la habían honrado y hecho grandes, decidió castigarlos. Entonces reunió a todos los dioses encima de la cumbre del monte Olimpo y les dijo, 2 puntos, y ahí acaba el poema. Bien. Hubo un viajero griego que 2 siglos después le escribe otra carta, Proclos, le escribe otra carta a otro viajero, que no me acuerdo mismo el nombre, da igual, ¿para qué los quieren ustedes saber si lo van a olvidar dentro de 5 minutos? Pero le escribe a otro y dice, ¿sabes una cosa? Que he estado en Neis, en Egipto, y he visto la estela de Diorita. Todo lo que cuenta Solón es verdad. Está allí, la he visto y me la han traducido. La Atlántida es un hecho histórico irrefutable. Entonces tropezamos con una desgracia. Y es que los hebreos, la comarca era la Atlántida continental. Y por un extraño mecanismo de los vientos, las circunstancias, las montañas y lo que sea, por un milagro divino o por la ley de la naturaleza inexorable, cuando se produce el hundimiento de la Atlántida se organiza lo que hoy se llama el diluvio universal. Se llama universal porque fue una catástrofe gigantesca que afectó a todo el planeta. Concretamente, no pasó nada aquí en la comarca. Sobrevivieron los comarcanos, sobrevivieron los atlantes de tierra firme, para conservar la cultura antigua, la sabiduría antigua y la religión antigua de los atlantes. ¿Cómo era la religión de los atlantes? Los atlantes eran trinitarios. Ellos creían en una trinidad, 3 dioses, el Padre, la Madre y un hijo-hija que representaba la humanidad toda. Y cuando la única Atlántida quedaba emergente, que era la comarca, porque se habían desviado los fuertes vientos y no pasó por aquí ni el horror de la lava, ni el furor de los gases carbónicos, ni las lluvias torrenciales, milagrosamente en la comarca solamente se produjo un cierto hundimiento y se formó un lago, que luego muchos años después se llamaba el lago Ligustino o lago Ligur, en donde en la ciudad mía de Sevilla solamente emergía una pequeña isla, que es lo que llamamos ahora la parroquia de San Isidoro y la Cuesta del Rosario, y Triana. 3 corrientes de río que desembocaban en el lago. Bueno, os he situado en el tiempo, pero esto nos importa porque los comarcanos, vamos a llamarle así si queréis, ya que estamos hablando de la comarca, los habitantes de la Atlántida que no se hundió, los supervivientes del diluvio, los antediluvianos que sobrevivieron al diluvio, los que creían en el Padre, en la Madre y en el Hijo-Hija, seguían creyendo en el Padre, la Madre y en el Hijo-Hija y seguían con las tradiciones. Y no cualquier cosa, porque aquí se refugió un grupo de científicos, sobre todo de científicas, expertas en genética. Oí hablar de que Dios le dijo a Noé que cogiera un arca y hiciera un barco y metiera 2 animales de cada especie. Eso hasta ahora parecía una pura fantasía. Pero si lo que se llevaron el grupo de geneticistas de la Atlántida, que previeron la catástrofe y salieron huyendo antes de que se hundiera ese momento, se traen en unos viales los genomas de todos los animales más importantes que tienen, por si acaso en la catástrofe se pierden, y todos los vegetales más importantes. Y las geneticistas, entre otras cosas, se dedican a crear luego, aquí, en nuestra comarca, se dedican a crear los nuevos. Crean montones de palmeras. La única palmera prediluviana es la que se llama palma de Cádiz, o Chamaerops humilis,
y que veréis por aquí, que es los palmitos. De esos palmitos modestos desarrollan toda la gama de palmeras que hay en todo el mundo. Una da pan, otra da cera, otra da leche. Una mujer que gobernaba ahí. Había una especie de colmena representada con el símbolo del hexágono. Y la reina era la abeja reina, Apis. En un momento dado, esa colmena, imitando a las colmenas de las abejas, se pone en marcha. La colmena primera crea una colmena segunda, formada por una reina, una abeja reina o una geneticista joven, una científica joven, con su corte, con sus propias servidoras y sus propios servidores, mientras que la colmena primera se pone en marcha y recorre, y está en la leyenda de ellos y otros muchos textos, y además lo comprueba la arqueología, recorre en la parte norte del Mediterráneo, cruza por lo que hoy es el estrecho de Mármara o el Bósforo, cruza al Cáucaso, luego sigue andando y va llevando la civilización, dejando colmenas que a su vez fundan otras colmenas así hasta que llega a la India, luego regresa por Egipto. Los supervivientes de la Atlántida eran de dos tipos: aquellos desgraciados, sin civilización atlante, que retrocedieron prácticamente al Paleolítico, se vieron en una situación muy menesterosa, que eran nómadas, que tenían que moverse para arriba y para abajo buscando los pastos y buscando la caza, y se extendieron por todas las estepas del norte de Europa y de Asia, por lo menos aquí. En Egipto fue otra historia, pero se extendieron y que iban y venían, que tenían una civilización patriarcal, donde el que mandaba era, como en las manadas, el macho, y a él se subordinaba el poder. Y frente a esta civilización de machos o de patriarcas, con mujeres, claro que había mujeres, pero sometidas a las necesidades de supervivencia extrema, donde el hombre tiene que asumir el riesgo y generalmente morir para salvar a la mujer y los hijos, y el otro, la civilización quieta, parada, pequeña, encerrada sobre sí misma, fija en la marisma durante aproximadamente 5.000 años, transmitiéndose los conocimientos de generación en generación. La primera trata de sobrevivir, vive a nivel de supervivencia. La de aquí trata de mantener la altísima. Y ahí aparece, donde fundan una colmena, una nueva civilización, más viejo. Siempre la primera colmena. Los herederos de la primera colmena son los que se mueven y van llevando hasta el final la civilización. Pero ¿quiénes son los hombres del mar? Los hombres del mar es la traducción que le da Lutero a la gente de Tarsis. Donde la Biblia de hebrea pone Tarsis, Lutero tradujo hombres del mar. No importará lo mismo, ya sabían que los hombres del mar eran los de las naves de Tarsis. Y las naves de Tarsis eran nombres que en la Biblia o en los textos sumerios se le da a la comarca. Pero es importante que sepáis que cuando decimos que adoramos a la Madre, Nuestra Señora la Madre, estamos siguiendo la antigua tradición atlante de un pueblo que era tan culto como somos. Vamos a contar lo que pasa cuando crece tanto la población patriarcal, o sea, de hombres, que empiezan a convertirse en una amenaza para la creciente también civilización de las ciudades. Por donde quiera que va llegando la colmena primera, funda una ciudad, enseña la agricultura, empieza el culto de los cereales, empieza la agricultura frente a la caza, la ganadería frente a la caza, la vida organizada con un futuro: sembremos hoy para comer mañana, de la misma manera que hoy comemos porque nuestros antepasados sembramos. Este concepto nuevo es el que va llevando, y por eso se puede seguir perfectamente el impulso creativo de esa primera colmena que viene de Tarsis recorriendo el mundo como una misión para recuperarlo de su hundimiento, para superar el diluvio. Y entonces con todas esas ciudades golpean las hordas de caballistas y de guerreros de la estepa. Esto sí está explicado por toda la historia admitida. Y tratan de destruir la ciudad, y las ciudades tratan de resistirse.